Monex, mantente ágil, presenta. Bueno, pues le informábamos que la inflación en México, al parecer, mantiene su tendencia a la baja, pero de acuerdo a lo que señalan algunos analistas, puede enfrentar riesgos como una reversión en los precios de los energéticos, presiones en servicios y productos agropecuarios afectados pues por el niño y la niña, ¿no? Estos factores climáticos. Los precios al consumidor continuaron moderándose y en la segunda quincena de este mes de junio, perdón, del mes pasado, perdón, estamos en julio, en la segunda quincena del mes pasado de junio, rompieron el piso del 5% por primera vez desde la pandemia marzo del 2021, principalmente por la caída del índice no subyacente que muestra una clara tendencia a la baja. El índice general de inflación se sitúa en la primera semana de junio en 5.06%. El índice nacional la inflación subyacente, es la general y la subyacente. La subyacente casi en 7%, 2 puntitos arriba, en 6.89%. Agradezco como siempre a nuestros muy admirados y respetados analistas, economistas, Luis Miguel González, director del Economista. Luis Miguel, si estás ahí, te saludo con gusto, buen día. Hola, buen día. Carlos Alberto Martínez, además los buscamos, días, pues... Oscar, buenos días a todos. Perdóname, dime qué. No, buenos días a todos. Ya. Bueno, están ahí por Zoom, nos estamos viendo, sí. Les recuerdo que estamos en redes aquí. Pedro siempre me esconde los datos. Pero bueno, para todo el mundo, radioformula.com, en YouTube, Grupo Fórmula Oficial GF con mayúscula, Facebook, Oscar Mario Beteta, Instagram, @Oscar.Mario Beteta, Twitter, @Mario Beteta, YouTube, OM Beteta, OMB con mayúscula. Bueno, gracias. Y Paco Gutiérrez, también te veo ahí. Paco, buen día. ¿Cómo estás, Oscar Mario? Buenos días a todos en la mesa. Bueno, a ti que te encantan los datos de la inflación, mi querido Paco, a ver, comenzamos contigo. Sí, cómo no, Oscar Mario. Pues mira, tuvimos otro buen resultado relativamente de inflación, una inflación que es 0.1% en el mes de junio, es una inflación pues relativamente baja. Sin embargo, pues a su interior, como bien señalas, todavía hay pues muchos conceptos que no están bajando. Básicamente la baja en la inflación se está concentrando en la inflación no subyacente, es decir, algunos productos pecuarios. Las cosechas en algunos productos han mejorado y eso ha disminuido los precios de varios productos pecuarios. Y por el otro lado, la energía, las tarifas eléctricas principalmente, que en estas épocas del año pues tienen una baja en precio estacional en muchas ciudades que se van incorporando en 2 o 3 meses, según el caso, en las diferentes ciudades e impacta el índice nacional de precios al consumidor. Pero fuera de eso, Oscar Mario, pues la verdad es que, por ejemplo, la inflación de alimentos pues sigue siendo relativamente elevada, 0.4%. La inflación de otros servicios también un alza de 0.4%. Y si bien, bueno, la inflación general baja a 5.06%, la inflación subyacente, Oscar Mario, también baja, pero sigue muy, muy elevada, 6.89%. De manera que, pues yo quiero resaltar algo que nadie está viendo, que es que el diferencial entre la inflación subyacente y la inflación general es el más alto de la historia. Es decir, nunca habíamos tenido un diferencial entre la general y la subyacente tan elevado por encima la subyacente de la general. Si bien ambos están disminuyendo, lo que te dice este diferencial, Oscar Mario, es que la baja está concentrada solo en algunos precios y en general lo que son las mercancías y los servicios
siguen con una dinámica de inflación bastante importante. Entonces, yo sería muy cauteloso, muy cauteloso en esta tendencia de baja en la inflación, porque si bien es una realidad, baja de 5,84 a 5,06, la subyacente baja de 7,39 a 6,89, el diferencial entre la subyacente y la general es de 1,8 puntos. Es la más alta desde el 2000, Oscar Mario. Y bueno, pues eso lo que me dice es que sigue habiendo un desequilibrio estructural que se está formando silenciosamente desde un exceso de gasto en consumo que tiene que ver con pues muchas remesas que están entrando al país, que bueno, pero genera desequilibrio porque hay más demanda que oferta, y mucho desequilibrio proveniente de las finanzas públicas, aunque no tienen un gran déficit, el hecho de que el gasto se está concentrando en gasto etiquetado como social y finalmente son dádivas que se va a consumo, también genera un exceso de demanda en consumo sin que esté aumentando la oferta. Solo te tengo un ejemplo para terminar. El aeropuerto de la Ciudad de México, el que se canceló, pues fueron alrededor de 500,000 millones de pesos perdidos entre uno y otro aeropuerto que se construyeron y no están produciendo un solo vuelo más. Es decir, Oye, bueno, ahí parece realmente... que el impuesto el TUA, todavía, bueno, todo lo que se recauda, o prácticamente todo, se está utilizando para pagar, ¿no? Pues sí, para subsidiar las Sí. pérdidas Uh-huh. del AIFA. Y bueno, pues lo que está ocurriendo es que te quitan impuestos, por ejemplo, y se va pues A pago a de consumo. deuda. Uh-huh. En este caso, a pago de deuda, Uh-huh. efectivamente. Y bueno, ese es un ejemplo de 500,000 millones de pesos que se imprimieron y que no están produciendo nada. Así, pues te podemos mencionar Dos Bocas y el Tren Maya, por mencionar los ejemplos de infraestructura, pero todo el gasto social, Oscar Mario, son impuestos que se transfieren del sector productivo a un sector improductivo, producen consumo, generan cierto crecimiento, sin embargo, generan también una andamiaje de inflación mucho más permanente. Ese sería mi comentario. Bien, Luis Miguel González. Eh, para poner otra ventanilla al que hay que asomarnos es precios al productor. Los precios al productor traen muy buen comportamiento. Alguien dirá, ¿por qué hablando de inflación tenemos que hablar de precios al productor? Normalmente los precios al productor nos anticipan lo que puede ser el comportamiento de inflación en el mediano plazo. Y ahí hay buenas noticias, más bien hay deflación. Para quienes se pregunten cuál es el impacto del superpeso en la economía, yo diría una de las formas en que se expresa el superpeso o el peso tan, tan fuerte respecto al dólar está en precios al productor. ¿Qué tenemos ahí? Pues que básicamente los insumos para casi todas las ramas industriales están bajando de precio, no están subiendo menos, están bajando. Tiene que ver con un entorno internacional complicado o que se está complicando. Hay que ver, lo mencionaba Francisco, precios de energía, precios de granos, precios de materias primas industriales. En este caso hay que recordar, la inflación, ciertos niveles de inflación están vinculados a una dinámica económica de crecimiento y cuando la inflación está cediendo o está bajando, es que hay vientos recesivos soplando. Es el caso de la economía china, es el caso de Europa, es el caso de Estados Unidos y marcan los precios del productor. Añadiría lo que dice Francisco, para fines de pronosticar la decisión del Banco de México, es más relevante la inflación subyacente que el índice de precios general. Oye, esto que señalas, Luis Miguel, es bien interesante. Decías vientos recesivos. Con base en los últimos datos de la economía norteamericana y mucho en el ámbito laboral, supuestamente el señor Jerome Powell en su próxima reunión, si no mal recuerdo, el 26, ¿no?, de este mes, va a decretar un nuevo aumento de 25 puntos base en la tasa de referencia y esto pues obviamente disminuye el gran diferencial de casi 6 puntos que actualmente impera
entre la tasa que ofrece México a través de su papel de deuda gubernamental, que son CETES, y la de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo cual podría debilitar al peso mexicano frente al dólar, ¿no? Monex, mantente ágil, presentó. Bueno, regreso con nuestros especialistas en materia económico-financiera, Luis Miguel González, Carlos Alberto Martínez, Paco Gutiérrez, porque, bueno, este dato que da a conocer el viernes, fue el viernes, ¿verdad? El INEGI, de que la inflación en México se sitúa en 5.06% a tasa anual, con datos a la primera quincena de junio. Pero decía Paco Gutiérrez, le preocupa que la subyacente está casi 2 puntos arriba, en 6.89%, pues un diferencial que dices nunca se había visto, Paco. Desde el año 2000, Oscar Mario, desde 2000. enero, 2000. febrero del Órale, año bueno, 2000, pues no veíamos este diferencial entre una y otra. Y después íbamos con Luis Miguel González y decía, bueno, pues que tú sí veías la posibilidad de una recesión hacia finales de año, primer trimestre del 2004, corta y leve. Luis Miguel. Creo que lo que está pasando, tenemos una especie de tablero de control con las flechas para todos lados. Hay tres grandes referentes: Estados Unidos, Europa, China, y literalmente la flecha de cada una de estas regiones apunta a lugares diferentes. El lugar con mejor comportamiento es Estados Unidos, pero por ejemplo, para temas de inflación, es muy importante tomar en cuenta el mayor comprador de materias primas y de metales en el mundo es China. Dependiendo de la salud de la economía china, van a estar los precios de estos bienes, de estos insumos. ¿Por qué creo que es relevante? Cuando estamos hablando de economía de Estados Unidos, el mercado laboral sigue echando lumbre. Es impresionante los números de generación de empleo, los salarios que se están pagando, pero tenemos otros indicadores, por ejemplo, ventas de casas, en donde simplemente la economía ya marca un tono de enfriamiento claro. Hablando de inflación para México, nos remite invariablemente a tasas de interés. El que tengamos este diferencial entre subyacente e inflación general al que apunta Francisco Javier Gutiérrez, nos indica, desde mi punto de vista, que el Banco de México puede mantener las tasas o puede subirlas, pero difícilmente tendrá margen para bajarlas, sobre todo considerando la decisión de la Reserva Federal de tener cuando menos una o dos tasas más, alzas de tasas. Es un escenario raro porque, insisto, tenemos señales para todos los gustos. Es como si llegáramos a la tienda y dijeras, bueno, ¿quiere la receta de la inflación? Aquí se la tenemos. ¿Quiere la receta para estar tranquilo? También aquí está. No hay buenas señales en Europa y China. Tenemos poca relación con ellos, pero todas las materias primas en el mundo dependen de qué pasa en estos mercados, simplemente porque o producen mucho o consumen mucho. Bueno, oye, y en relación a la posibilidad de que con todos estos datos, sobre todo del mercado laboral en Estados Unidos, Jerome Powell pudiese elevar la tasa de referencia en 25 puntos base y otra vez en la misma proporción hacia finales del año. Esto pues daría un impulso a la divisa norteamericana con respecto al peso mexicano, porque pues ya esta diferencia no sería, bueno, sigue siendo muy atractiva, sigue siendo muy grande, pero no tanto como en este momento, ¿no? Totalmente. La mejor prueba de lo que dices, Oscar Mario, es que el buen dato de empleo de Estados Unidos el jueves movió 25 centavos el tipo de cambio. Estábamos abajo de 17 pesos por dólar en un momento y se fue casi a 17.30. Lo que yo diría es, ya a estas alturas no hay duda que la Reserva Federal
va a subir la tasa de interés mínimo 25 puntos base, muy probablemente 50 puntos base. La gran duda es qué va a hacer Banco de México. Creo que a pesar de que México necesita para algunas cosas bajar tasas, para el Banco de México el margen de maniobra es muy bajo. Yo apostaría a que veremos 2 alzas de tasas en Estados Unidos y en México veremos lo más probable tasas quietas. El margen que tiene el peso para depreciarse es muy alto, en parte por todo lo que se apreció en lo que va del año. Estamos hablando de que arrancamos en la zona de 17.80, 18 pesos, y ahora estamos mucho más cerca de 17.10, 17 pesos. Ese es el margen que tenemos en materia de tipo de cambio. Bueno, Carlos Alberto Martínez. Fíjate que en realidad, como ya se ha señalado, el Banco de México, la experiencia que tengo de por ahí, que cuando trabajé en Banco de México, es que la inflación que siempre se toma en cuenta, digamos, para determinar la política monetaria del banco, es en efecto la inflación subyacente, esta que no tenemos todavía bajo control. Y para el auditorio comentarles, la inflación subyacente son aquellos precios que no tienen estas fluctuaciones drásticas por una guerra, una invasión rusa a Ucrania, o un, digamos, meteoro, un ciclón, un huracán, que eliminan cosechas, o en el caso de las invasiones o las guerras, generan trastornos en los precios del gas, de la gasolina, el petróleo, la turbocina, etcétera. Entonces, estos precios, los que sí tomamos en cuenta, los que sí deben de tomar en cuenta, son las colegiaturas, son los estudios médicos que nos hacemos en los laboratorios, el tipo de los laboratorios, digamos, sanguíneos, la química de orina, etcétera, todos estos bienes que compramos, la renta de nuestros departamentos o nuestras casas, lo que día a día, los alimentos procesados, todo lo que viene en lata, empacado, etcétera. Es decir, el principal consumo de las familias en el país es específicamente el subyacente. Ese es el que todavía no tenemos control, pero en efecto el tipo de cambio es demasiado, que seamos honestos, el tipo de cambio, el dólar ha estado en el precio que está fundamentalmente porque se ha depreciado en el mundo. El dólar ha caído en su valor contra todas las monedas de manera global. Entonces, este espacio que tenemos, mira, los análisis más serios consideran que el tipo de cambio debe estar en 19.30, 19.50. Pues tenemos 2 pesos, poco más de 2 pesos de margen para que efectivamente, si bien el Banco de México no debe de bajar su tasa, esa es la opinión personal, tampoco la debe de subir. Yo creo que debería de mantenerla, porque ya también los créditos están muy caros, Oscar Mario. Ya estamos hablando de hipotecas de 11,5, 12, 13, 14%, y ya es una situación impagable que nos puede llevar pronto a que esto impacte al sistema bancario cuando la gente empiece a batallar para pagar su tarjeta, sus créditos de empresas o hipotecarios. Entonces yo coincido, hay que mantener, digamos, la tasa en donde está. Hay mucho diferencial todavía entre el peso y el dólar que podemos, digamos, aprovechar, pero la inflación yo también considero no hay que cantar ni echar campanas al vuelo, porque sí es todavía muy alta la inflación que nos preocupa en los bolsillos de los mexicanos de manera más directa, digámoslo así. Hoy, pero muchos de ustedes como especialistas están pendientes de lo que suceda de nueva cuenta hacia finales de año con el precio de los energéticos y alimentos, ¿no? Sí, correcto, porque efectivamente Sí. Lo que hace luego normalmente a fin de año lo que pasa son determinas las coberturas petroleras, los seguros, determinas cuál es para tu presupuesto, cuál es el precio de los energéticos que tú estimas para programar todo tu gasto por ahí. Entonces sí, esa parte sí nos preocupa hacia final del año, pero también fíjate, ahorita se me estoy recordando a veces a tu observación, es que también las tasas de interés son tan altas que también le están pegando ya al gobierno. El gobierno tiene que colocar sus CETES, su deuda cada martes a precios más elevados. Entonces sí creo que ya el margen de subir tasas es alto, aunque la inflación subyacente sigue siendo alta también. Estamos en una situación, pues, digamos, inédita
complicada, digamos, para manejar la política monetaria en México. Bueno, con base en todo lo anterior, pronósticos, por favor, PIB, inflación, tasas de interés, tipo de cambio, México Sí, 2023, mi querido Luis Miguel. A ver, pronósticos. PIB México se ve bien, yo diría 2.5. Inflación, No se ve tan bien, yo calculo 4.75. 4.7 a 5. Sí, Ok, tasa de interés, 11.25, 11. 11.25 y tipo de cambio finales de año 18, 20. 18.20. Perfecto. Bueno, gracias Luis Miguel González. Rápidamente, Carlos Alberto, PIB, inflación, tasa de interés, tipo de cambio. No, Luis Miguel se fue. No, perdón, Luis Miguel no se fue Carlos Alberto, no sé, no está ahí. A ver, Paco, rápido, por favor. En el caso del PIB, entre 2 y 2.3%. En Ajá, el caso de inflación, entre 4 y 4.8%. ajá. En el caso de las tasas de interés, entre 11.25 y 11.5%. Ok. Y para el tipo de cambio, me parece que en las condiciones actuales pudiera permanecer en 17.5, 18 pesos. Monex, mantente ágil, presentó. Sigue en la conversación con Oscar Mario Beteta. No te vayas. Gracias siempre por interesarse en lo que aquí se dice. @Mario Beteta. Para cualquier comentario y opinión, @Mario Beteta. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Bueno, pues regreso a despedir a nuestros especialistas en materia económico-financiera. Paco Gutiérrez, Luis Miguel González, desapareció ahí de la pantalla, Carlos Alberto Martínez, sí. Pero bueno, a ver, repito al auditorio, los pronósticos que hacen tanto Luis Miguel González como Paco Gutiérrez para las principales variables que afectan al comportamiento de la economía mexicana para este 2023. Voy a juntarlos, PIB entre 2.3 y 2.5%. Inflación para este año aquí en México. Inflación va del 4 al 4.75%. Tasa de interés entre 11.25 y 11.50 se mantiene alta. Y tipo de cambio entre 17.50 y 18.30. Es el pronóstico de Paco Gutiérrez y Luis Miguel González. Y bueno, Luis Miguel, Paco, muchas gracias. Seguiremos muy en contacto. Y decíamos que si el señor Jerome Powell, simplemente su opinión rapidísimo, decreta este próximo 26 de julio un incremento del 25 puntos base para la tasa de referencia en Estados Unidos y otros 25 puntos base hacia finales de año, pues esto va a fortalecer a la divisa norteamericana o va a encarecer el precio del dólar frente al peso mexicano. Comentario final, Luis Miguel González. Yo a estas alturas estoy seguro que la Fed va a subir tasas, va a haber un pequeño brinco del tipo de cambio que ya más o menos lo vimos, yo calculo 20 centavos, pero la tendencia no se va a expresar claramente hasta que conozcamos la decisión del Banco de México. Creo que tiene todo para mantener porque subió tasas con mucha antelación, pero probablemente decida seguir haciendo la misma tarea que hace la Reserva Federal. Entonces yo diría, seguro la Reserva Federal sube, no estoy tan seguro el Banco de México, y eso sí va a mover algo el tipo de cambio. Tenemos colchoncito, de los 17 podemos movernos a 17.30 sin problema. Bien, gracias Luis Miguel González. Rápido, Paco. Me parece que la Reserva Federal está pausando para ver los impactos de la política monetaria previa, es decir, el alza en tasas de interés que ya efectuó sobre la inflación y el crecimiento. Creo que esa pausa pues se puede mantener, pero que la Reserva Federal está conteniendo el impulso de mercado por anticiparse a que la Reserva Federal
pues permanezca ya con estas tasas de interés. Sí creo que es posible y factible, probable incluso, una alza o dos de la Reserva Federal, como lo ha dicho Jerome Powell, el resto del año. Pero por lo pronto, me parece que la pausa es lo correcto. Y por parte del Banco de México, me parece que debería seguir lo que hace la Reserva Federal al menos, pero debería estar muy preocupado por el desbalance que está generando el enorme consumo que hay sin que la producción esté aumentando, porque eso genera inflación estructural, que si bien está bajando la inflación, Oscar Mario, vamos a ver inflación alta por mucho más tiempo. Le estamos diciendo adiós al objetivo del Banco Central. Gracias, Francisco Gutiérrez. Gracias, Luis Miguel González. Y bueno, esto dijo el presidente esta mañana.